Chiquillos, ayer, bueno, recapitulando, vimos lo respectivo con hoja de vida, que específicamente es el registro, tipo de falta y tipo de medida bajo esa estructura. Y adicionalmente, nosotros teníamos este cambio con aula segura, con la ley 21.128, que tenía alusión a lo específico que deben ser los registros anecdóticos, también lo, lo objetivo y tener un orden en lo que va a ser nuestra hoja de vida. Y según aula segura, aquí teníamos el registro, tipo de falta, tipo de medida, pero ¿se acuerdan que cada falta tenía una sanción específica? Y esa sanción específica estaba relacionada, por ejemplo, a suspensión, la falta grave, la expulsión, a cancelación de matrícula, a expulsión, o sea, me refiero a la falta gravísima, discúlpeme chicos que me estaba ahí. Y, ¿Y qué pasaba cuando la superintendencia también rechazaba estos procesos? Cuando no encontraba coherencia en, no te preocupes, Pame, en las medidas. Chicos, pregunta, ¿cómo ven a los apoderados de hoy en día? ¿Cómo los ven? Yo creo como un surtido de galletas, me pasa. Mira, a mí nunca, menos mal, nunca me ha tocado como un apoderado agresivo, así como de, no, siento porque en la escuela igual se dan, en todas están diferentes tipologías de apoderados, pero sucede que hay apoderados que son súper agresivos. Entonces, no sé si se acuerdan que ayer vimos el ordinario 482, teníamos que armar protocolos, y que estábamos en el consejo escolar. Y en el consejo escolar, nosotros acá teníamos que considerar medidas psicosociales, los protocolos, etapas, tiempos y encargados. ¿Qué sucede? Que hay veces que los apoderados activamos procedimientos y resulta que ellos quieren, no, quiero el profesor inmediatamente. Y ahí tenemos que tener este aterrizaje fácil, que se llama de hecho comunicación asertiva, donde tú vas a decir, este es el tiempo y si actúo con más premura, va a salir mal. Saber decir ello porque los apoderados quieren, no, es que quiero ver al profesor ahora, 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 porque esto es urgente, ya, es urgente. Sin embargo, el protocolo y el hecho que exista esta organización nos habla de que va a existir un objetivo que se va a lograr mayormente. Sí, exacto. Sí. Y pasa, bueno, hay apoderados que son súper agresivos, pero también tenemos que saber, chicos, y esto en un material que pronto yo les voy a mandar, de mencionar cómo nos sentimos. Me siento descalificado, me siento mal porque he hecho todo esto. Me pasó una vez, chicos, que en un proyecto Junaep, que ahí viene un rol súper, súper, que no lo vemos aquí, pero se los voy a hablar porque quiero que aprovechemos harto el curso, que es el de encargado de salud. Quería ir a ver el almuerzo. Y esa es la pregunta, ¿los apoderados pueden estar aquí en las clases, pueden intervenir? A ver, un apoderado, nosotros tenemos el decreto 327, podría estar si es que así su hijo o su hija lo requiere, entonces en virtud de las necesidades, por si acaso. Es lo mismo cuando le puede suministrar medicamento o no, no, si el colegio no está obligado a suministrar medicamentos, el apoderado debe venir a realizarlo. No, que el colegio tiene, no, porque si el colegio tampoco tiene paramédicos, no tiene las personas indicadas para, ejemplo, inyectar endovenosa, intramuscular. No, a menos que lo tenga. Y si lo tiene, es importante que esté, que prevalezca tanto en los roles del proyecto educativo institucional como en el reglamento interno. Pero eso, por ejemplo, eso que usted, que me dice la SUSI, me dice, no, es que tiene que estar ahí el almuerzo, a menos que sea de necesidad, o sea, de que se desregule,
que deba estar, etcétera. Claro, exacto, exactamente. Y ustedes también pueden generar una medida psicosocial como la atención de apoderados. ¿Se acuerdan que vimos las medidas psicosociales y ustedes pueden atender a apoderados? Por eso que les preguntaba, ¿cómo encuentran que son los apoderados? Y en primera instancia, cuando nos toque entrevistar a los apoderados, vamos a comenzar con la parte positiva. En la parte positiva vamos a hacer sentir cómodos a los papás, preguntarles cómo están, y hay veces que, mira, quinta, sexta vez que se llama y como que viene ahí con un rostro ya de aburrimiento y uno lo nota, pero si tú ves que está con ese, tanto el paralenguaje que es intenso, que te responden con mucha más alevosía, o sea, un tono mucho más alto, está ahí con la gesticulación donde se nota que se encuentra enojado o enojada, podemos decir, esto es por el bienestar de su hijo, no, pero es que pues no, y esto es porque si no hacemos ello, él va a seguir, no vamos a hablar de portarse mal, sino que él va a seguir estando triste, enojándose, siempre pasa a hablar más que nada del comportamiento que del chico, porque ese es un error que se comete también en las relaciones sociales en sí, que nosotros tendemos como a hacer muchos juicios de valor. Entonces, si a ti te hablan que tu hijo todo el tiempo es malo, obviamente, yo creo que todos, así que, bueno, dentro del decreto importante que tenemos, que es el más importante a nivel de padre y apoderado, el 327. Entonces, ahí con el caso de la SUSI, claro, a menos que sea por necesidad. Y tenemos, no sé si han escuchado el análisis FODA, que es de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ese análisis FODA consiste en emplear primero la fortaleza, hablar de lo positivo, ya posteriormente no vamos a hablar del elemento negativo como tal, sino que vamos a hablar de la problemática y cómo la vamos a solventar y hablar en modo de trabajo en equipo. Tenemos, debemos, y vamos a mantener el foco en lo positivo mencionando al principio, ya, es bueno en esto, es bueno en ello. Y si te dice, ay, pero es que esto, no, porque él tiene todos los lados positivos y estos son eventos, hay que hablar como de eventualidades a la mala conducta, eso también ayuda. Ponemos énfasis en los intereses en común y mantenemos esta actitud escucha activa para escuchar al apoderado, o sea, no hacer estilo ping-pong porque nos desordenamos, chicos. Y el problema es decir, está ocurriendo esto, hay momentos donde responde de esta manera, queremos realizar esto para que él también esté bien. Entonces, todo el tiempo, y aunque parezca un poquito nosito cariñosito, chiquillos, pero todo el tiempo tenemos igual que estar diciendo que es por el bienestar. Saben que esto es lo mismo que un cliente difícil. Es como súper parecido cuando uno tiene un cliente difícil. Es como casi la misma estrategia. De hecho, después les voy a mandar ese material. Demostrar que toda la atención está en el apoderado, que ponemos atención en él. Realizamos preguntas abiertas en vez de decir, ya estamos preocupados por el comportamiento, con preguntar, ¿cómo lo han visto en la casa? También hemos notado que si se concentra mucho en algo, que algo que le gusta, finalmente él va a prestar atención en ello y lo va a hacer feliz. Entonces, ¿por qué no podemos hacer ello? Nos preocupa. ¿Usted cree que hay algo que lo mantenga angustiado? Entonces, preguntarle harto al apoderado, porque recuerden que ellos son la socialización primaria. Entonces, eso igual al apoderado se le olvida. Se le olvida. El decreto de 27, estimados, antes de que pase esto, se los anoto aquí y ténganlo como estrategia.
Téngalo ahí como estrategia. El decreto 327 es el decreto de deberes y derechos de los apoderados. Dentro de los deberes que tienen los apoderados se encuentra el hecho de que deben brindar, se lo voy a mostrar, un trato respetuoso a la comunidad educativa. Y a veces uno dice, claro, no se da muchas veces. Mire, de apoderado, es del 2020. E instar a que sus hijos o pupilos se relacionen de dicha manera. Artículo 7. Entonces, ¿cómo nosotros también ponemos énfasis en eso y lo llevamos a cabo? Con la mediación de la superintendencia. También los apoderados tienen derecho a saber la existencia del plan de gestión de convivencia escolar, también a respetar cuando, esto lo sabemos, cuando firman conocimiento, reglamento interno y también firma conocimiento de el proyecto educativo institucional. ¿Ven? Tienen el deber de cumplir con los objetivos y compromisos a modo de proyecto y normativa interna, o sea, lo que veníamos hablando. Tienen derecho, obviamente, a exigir las obligaciones asumidas, entregar la información, y esto es súper importante porque en el libro digital nosotros lo tenemos, que los apoderados están enterados de, miren, los apoderados están enterados de los registros anecdóticos en el libro digital, pero en los físicos hay que cerciorarnos, y esto es súper importante, hay que cerciorarnos de que ellos firmen los registros de sus hijos. Esto es súper importante. Y aparte el trato respetuoso, informar si es que hay panoramas con respecto a sus hijos e hijas, porque sucede que a veces pasa todo el año y no te enteras nunca. Y eso es súper típico. De hecho, en colegios que escucho que les pasa eso. De la existencia y contenido de reglamento interno, ya eso lo sabemos. ¿Cuál es la estructura de la entrevista? Antes que ahondemos a psicología. Antes de la entrevista, tenemos que interiorizar que nos vamos a improvisar. Vamos a tener marcados los objetivos, vamos a tener también en énfasis los contenidos a trabajar. Por eso los vamos a mencionar después de haber cómo ha percibido al apoderado. Es decir, que agradecerle porque esté bien, porque esté aquí, no porque esté bien, porque esté aquí. También decir que lo que queremos y lo que va a pasar es que su hijo o su hija va a salir beneficiado en esta entrevista, en este trabajo, que lo que quieren y les preocupa es su hijo o su hija. Tenemos un espacio donde vamos a considerar solicitudes para los apoderados y apoderadas, pero un espacio escucha activa y donde si te sientes en el ambiente de irrespeto, chicos, decir yo me siento de esta manera o entiendo que usted se sienta de esta manera, por la forma en que me lo dicen me hace sentir incómodo, siento que el mayor progreso es el bienestar de su hijo. Hablar más de su hijo que de estudiante o del no. Y los objetivos, después que hayamos como percibido al apoderado, hablar también de los objetivos. Esto es súper importante, aprovechar antes que nos vamos como al problema como tal, de conocer mejor al estudiante, preguntarle cuáles son las motivaciones, los intereses que lo conllevan. ¿Qué es central? Requerimos acá de su apoyo para que él esté bien. O sea, decir eso, porque los apoderados a veces relevan todas las responsabilidades al establecimiento. Y además, al hacer estas solicitudes de apoyo completas, evitar que el tiempo de entrevista sea muy largo y esto sí me ha funcionado, se los recomiendo también a modo personal, el seguimiento, vía agenda, vía institucional. También se los recomiendo bastante. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Objetivo general, objetivo específico. .
¿Cómo se va a hacer las actividades, las acciones, cuando estén mencionando el plan que vas a realizar? ¿Cómo los va a beneficiar a él o a ella? ¿Y cómo va a hacer que también esté bien? O sea, tienes que aterrizar el bienestar, porque cuando hablamos de culpabilidad, cuando hablamos de intereses, la persona te pone más atención. ¿Quiénes van a ser los responsables? Y seguimiento y monitoreo, que eso sí se los recomiendo, chiquillos, porque así el apoderado igual va visualizando que hay interés. ¿Qué les parece? Este es el decreto 327. No sé si yo les hablé, a los protocolos de emergencia también los apoderados tienen que ser informados. O sea, puede ser a través del centro de padres o mediante las reuniones de apoderados. Chicos, ¿ustedes conocen la ley Karin? Creo que se las hablé en su momento, ¿cierto? ¿La conocen? Es la ley 21.543. Y esa normativa, yo les comenté, ya cerrando para que entremos al módulo 2, les comenté que, que los apoderados entran a ser terceros, son como una especie de clientes y, y la traducción de la ley Karin también es que antes se decía, ay, es que toda forma, es que sí, es toda forma que conlleve el menoscabo al trabajador, pero ahora entra el término de violencia, o sea, una vez que me traten mal, yo puedo apelar a la ley Karin, por si acaso. Entonces, entran los apoderados y bajo inspección del trabajo se puede visualizar si tiene carácter de delito o no, por si acaso. Y de hecho, ahora les voy a mandar en los materiales que son complementarios, les voy a enviar el material de atención de apoderados, que es súper útil, súper útil. ¿Cómo vamos? Ustedes me dicen. Se los mandé. Excelente. Excelente. Pregunta también para ustedes. ¿Creen que es importante la psicología? Este es el módulo 2. ¿Creen que es importante la psicología o solamente la aplica el psicólogo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O será exclusiva del psicólogo? Ahí les voy a hablar algo, pero estoy esperando que me respondan. Es importante, ¿cierto? Es el estudio también de los comportamientos, del desenvolvimiento, de el aprendiz, cómo aprenden los niños y niñas. Pero a pesar de que es el estudio, chicos, dentro del perfil de Chile Valora, que en su momento se los mencioné en la primera sesión, ¿se acuerdan? Sí, exacto, Ana. Se los mencioné porque aparece dentro de las competencias que debe tener el inspector educacional y después se los muestro porque le estaba mandando material. Aparece que tiene que tener competencias en psicología. Entonces, es importante. En este módulo también vamos a trabajar un poquito de las desregulaciones de los niños con trastorno por espectro autista, que esto igual se me hace importante trabajarlo, se me hace súper relevante y a pesar de que no están los contenidos, poderlo trabajar. ¿Qué vamos a ver aquí? Aparte, vamos a ver la atención de padres y apoderados, perdón, atención de padres y apoderados, disculpen. El autoconcepto, hoy que estoy ahí como confundida, perdón, debe ser ahí la mañana que va a ser ahí una mañana bien movida con los chicos, perdón. El autoconcepto de los niños y adolescentes vamos a revisar diagnósticos, que es el diagnóstico de trastorno negativista desafiante, no sé si lo han escuchado, el trastorno depresivo, y en el trastorno depresivo nosotros ya no encontramos el término de depresión endógena y exógena, sino que depresión mayor. Y vamos también a pasar
el déficit atencional y las crisis de ansiedad y crisis de pánico. Tener ahí algunos tips, algunas nociones para trabajarlas con los niños y niñas. Y eso, bueno, aparte de otros diagnósticos también, cómo nos comportamos ante una autolesión de los chicos y chicas, porque hay niños que se autolesionan. Y, y el desarrollo en cuanto a la psicología de los chicos y chicas para también entender hartas variables. ¿Qué es la psicología? La psicología proviene del griego psique, que es alma, mente, espíritu, ya textual lo estoy leyendo. Pero la psicología tiene un método donde nosotros observamos, donde nosotros experimentamos, donde nosotros también tenemos una hipótesis. Y aquí podemos estudiar cómo las personas se desarrollan, cómo las personas sienten emociones, procesos mentales. O sea, a ver, los chicos sí se van a comportar a partir de la experiencia. No sé si alguien ubica a Amanda Céspedes. Amanda Céspedes es buena, pero en autismo no se las recomiendo mucho porque está como un poquito atrasada en los conceptos. Porque casi que a veces dice que el autismo como que uno va contagiando ese autismo. Y ahí como que yo dije, no, no es así. Bueno, con respecto a la psicología es muy buena, en la parte de psicología del desarrollo, ella tiene todo lo que aborda todo lo que es el trastorno reactivo, el apego, que lo vamos a hablar, afronta también a los chicos desafiantes, a los niños con crisis emocionales y lo sabe hacer súper bien. Pero la psicología, y lo vamos a ver, también nos ayuda a percibir cómo comunican, cómo piensan, tratamiento de trastornos mentales, emocionales, investiga también la influencia de los patrones y de la conducta y de la experiencia. Entonces, podríamos estar hablando un montón del término psicología. Amanda Céspedes es una autora súper conocida, yo les voy a mandar el libro esta semana para que ustedes ahí lo tengan, pero en autismo no se los recomiendo. Vigilale. Pillos, pregunta, y no sé si lo notaron igual que yo, los chicos post pandemia son distintos, son más agresivos, ¿o no? Ya, vamos a ver qué pasó ahí. Bueno, ese término tiene harto que ver. Sí, miren, ¿saben lo que pasó primero? Podemos culpar más bien al reactivismo del apego. Y el reactivismo del apego, sí, es que el modelo con el que pasé mucho tiempo, chicos, no fue el mejor. Es también Ana, y fue favoreciendo al desarrollo de los de déficit atencional. De hecho, a mí me pasó que había niños de verdad, chicos, que no tenían déficit atencional, post pandemia lo tenían. ¿Por qué? Porque todo el tiempo con el celular no había atención dividida, focalizada, selectiva. Entonces, todo el tiempo, imagínense. Chicos, esperen un segundito, un segundo. Ya, muchas gracias, que yo pensaba que había pasado algo, perdón. Que ya estaban gritando. Perdón, chicos, ya. Em, Como les había mencionado, fue mucho tiempo y aparte, mi otro concepto igual se dio
muy mermado, súper mermado. ¿A qué nos referimos con eso? A que también en las áreas que me importan no me empezó a ir bien. Entonces, más de alguno de ustedes, mira, profe, sabe que hay muchos niños que son súper agresivos, tienden a tener aquí actitudes muy ligadas al responder constantemente, al oposicionismo, a la autoridad. Y eso porque las áreas que me importan no me estaban yendo bien. Entonces, a un niño de bajo de 7 años, la verdad que le importa bastante lo que diga la familia. La familia es en todo ciclo es importante, o sea, en la niñez, eh, la, en la niñez tardía, en la adolescencia. Lo que pasa es que en el periodo de la adolescencia hay una difusión de una identidad difusa comienza, de hecho la vamos a explicar, y es que la familia no es que deje de estar. Lo que pasa es que yo me cuesta comprometerme, me empiezo a ver como autoridad, me pongo mucho a prueba, entonces tener doble autoridad, tener también yo lidiar con la autoridad y competir conmigo mismo y después también con otra autoridad como es mi familia, hay peleas. Por eso que hay tanta pelea con los papás y tanto cuestionamiento que se le da a la autoridad. Entonces el autoconcepto es el escenario que yo hago a partir de áreas que me importan, la construcción que yo hago a partir de áreas que me importan. Entonces, si a mí, yo niño, niña, bajo 6 años, imagínense ya, tengo una familia que me presta atención, me va bien, no los elementos materiales, sino me dan tiempo de juego, me da tiempo familiar. Entonces va a ser un niño que no va a responder mal, pero ¿por qué? A veces yo no estoy con primer ciclo, pero ¿por qué los niños primero básicos son respondones? No sé si se han dado cuenta. Bueno, en la primera adolescencia, ya, bien. A veces te dicen, es que usted no me puede hablar así porque no es mi papá, no es mi mamá. Uno no le va a decir, es que yo soy otra autoridad, porque va a tener tan arraigados, son tan concretos que piensan solo en esa autoridad, pero van a también decir, es que para que pueda hacerse esto, para que pueda estar todo bien, tiene que pasar esto. Uno empieza a darle relación de causalidad que los niños no tienen desarrollado todavía. Pero un niño con todo eso no debería responderte mal tampoco. Entonces, cuando yo configuro mi escenario y en las áreas que me importan no me va bien, chiquillo, obviamente yo voy a llegar frustrado a la sociabilización secundaria, pues no voy a llegar contento. ¿Qué les parece? De los 8 hacia arriba hasta los 12 empieza a ser importante mis habilidades personales. Empieza a ser relevante eso. Empieza a ser importante si yo soy bueno en el fútbol, si yo soy bueno en el básquetbol, si yo soy bueno en ello. Y si veo que otro niño es bueno en eso, lo siento como competencia. Pero ahí está también la familia que te valida y no te hace competir. Porque es una edad profundamente competitiva donde me valido por mi habilidad, mis habilidades personales. Pero me refiero a habilidades duras más que nada, no habilidades blandas, pero personales. Y el adolescente, el autoconcepto sí se va a construir tras evaluar la competencia en diferentes ámbitos, pero sí va a dejar de estar la familia, no porque no la quiera, sino porque hay una pugna de autoridad, pero igual sigue siendo importante si me entiende. Entonces, si me deja, también yo necesito que me ayude a firmarme mis compromisos. Entonces, la familia como que me deja al lado. Entonces, los adolescentes que llegan te responden pésimo, o no son súper, porque una cosa, chiquillos, que sean desafiantes, que es normal, pero otra cosa es la falta de respeto, eso no es normal. ¿Cierto? Y la amistad, la parte social, el sentido de manada, que lo hice Diane Papalia. Todo eso es mi autoconcepto, es cómo me van las áreas que me importan. ¿Qué les parece? Eso es el autoconcepto.
Y es esta evaluación, esta nota que yo le pongo a partir de las áreas que me importan. Si me va mal en las áreas que me importan, por supuesto que voy a responder mal. Y esto es la raíz de por qué tenemos chicos tan agresivos. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan al respecto? ¿Será verdad? Y el autoestima es la valoración del autoconcepto. Entonces, obviamente, si las áreas que me importan me está yendo mal, ¿qué pasa? Y, y yo voy a llegar frustrado, o sea, con desconfianza, inseguridad, falta de control de impulsos, porque además, previo a los 6 años, que es una edad pero maravillosa para aprender, para adquirir habilidades personales. De hecho, por Amanda Céspedes explica que los niños antes de esta no deben tener aparatos tecnológicos, porque no aprenden a relacionar, ellos están asociando recién, son súper concretos, entonces simplemente relacionan al celular. Por eso que tienen poco sociabilidad y van adquiriendo TEL, trastornos del lenguaje también. Y se frustran porque, claro, juegan y se frustran. En vez también de decir, es un juego, y ahí no están los papás para que retroalimenten, porque a los 6 7 años es importantísimo la redirección. No sé si ubican a Daniel Siegel, le estaré mandando algunos libros chiquillos, pero si quieren los leer. No sé, hay harta falta de control de impulso porque mi autoconcepto no es el mejor. O sea, en mi casa llego, mi papá está en el celular, mi mamá está en el celular y me dicen, ya qué bueno. Entonces yo voy a llegar súper frustrado. Siempre vean que si un niño llega a determinada forma, de verdad es porque el autoconcepto no es el mejor. Siempre, siempre vean eso tras el niño, siempre. Y van a ver que va a tener como un escenario bien complicado. ¿Qué les parece? Entonces, el autoconcepto, que es cómo me van las áreas que me importan. ¿Cómo desarrollamos el autoconcepto en niños de 4 a 10 años? En primera instancia, destacar lo que los hace particulares. No decir, eres bacán, no, eres bueno, me fijé esa vez que hiciste algo específico. Eso les gusta. También que los escuches. No sé si alguien tiene hijos, hijas de 6 7 años o más pequeños. Y te cuentan unas historias que no paran nunca, les gusta que todo el tiempo los estés escuchando, porque aparte de ser la primera adolescencia, que también se ponen harto a prueba, se frustran con facilidad y necesitan que los redirecciones, sí o sí. No es como el adolescente, es distinto. Porque los niños buscan, hay un término súper bonito que lo dice Brian Paparia, que es la obediencia comprometida y mucha valoración del entorno. Para los niños, en el fondo, la validación del entorno en general es importante, es súper importante. Entonces, cuando no le presta atención, para ellos es el fin del mundo. Si tú a un peque de 6 hacia abajo le dices que su dibujo es feo, le rompiste su mundo. Ya, de 9. Ya de 9 años, sí, mira, 9 años, por ejemplo, ya puede que le guste a Ana, Ana le dijo, la Natalia, se podrá dibujar, le gusta algo, como que no sé si no son obsesivos, pero que les gusta algo, como que les gusta que los alaben porque es bueno en algo. Ya cuando se empiezan como a bajar, a los 12 13 con la del pavo, ahí como que, no me, estoy en la pieza, no quiero saludar a las visitas, o no. Y eso pasa en la edad del pavo porque tengo miedo al compromiso, al que dirán, y también al choque de autoridades, porque por eso que, me da vergüenza que mi papá y mi mamá me vengan a dejar, porque es como un choque de autoridad, porque yo sé que lo puedo hacer solo. Claro, entonces toda esa intromisión es como, mira, yo soy líder de mí mismo, yo soy mi dueña del fondo. Ya, ya, ya. Entonces todos coincidimos, sí, porque los 12 sí es la edad de que
Yo al octavo le digo el curso, no sé, porque están ahí todos como, "Ay, qué lata, así, todos con la cara", y es habitual, chicos, es normal. También a los 10 11 cuando hay la primera menarquia, están los desarrollos hormonales, es un boom de emociones, chiquillos, porque las hormonas de verdad no tienen el mejor lugar donde emerger, de verdad, y el hipocampo. El hipocampo es el área emocional. Por eso hay una variabilidad emocional importante. Y bueno, ahí vamos a hablar de esa edad, ahí vamos a hablar. Y que aparte que 10 años son súper competitivos, de 9 de igual empiezan a ser muy competitivos, como a fijarse qué hace el compañero, ay, ¿por qué se sacó un 7 y yo no? Sobre todo cuando son pequeños, 6 años, es importante escuchar la opinión, porque si ellos no los escuchas, ellos sienten que, claro, no prestan atención y no me siento importante. A ellos les gusta sentirse importante ya de cada elemento que hacen y eso les ayuda harto a su autoestima. A veces uno no sabe cómo cortarles el relato, cómo decir que la historia sea más corta. Y uno igual lo puede hacer diciendo que uno está con poco tiempo, que te gustó el relato, pero si puede también como decir el final porque estás ansioso o bien porque igual, e incluso decirle que se está alargando. Si uno no se trata de no decirle la verdad, porque cuando el tema con el duelo, que eso a ver si lo hablamos también, hay veces que de 6 a 9 o más chiquititos les da miedo mostrarles un cadáver, cosa que no es tampoco lo mejor, ¿me entienden? Igual hay que mencionar cómo suceden las cosas, cómo se desarrollan y, y por ejemplo, el caso de la muerte que es que existe como tal. Entonces hay veces que está ese temor. Claro, sí, y eso pasa que de 6 a ver, las de 6 7 5 años usan todos los chicos, ay, que mire, profesor, porque esperan tu atención, o sea, esperan mucho el condicionamiento del entorno. Entonces, por eso se acusan tanto, como, ay, póngame atención, mire, tía, tío, mire lo que está haciendo. Y eso a partir de esta obediencia y esta valoración del entorno, chicos. Es lo que dice la Ana, que es totalmente cierto. Ellos también creen y se conciben como propia autoridad también. Por eso a veces te dicen, ah, es que usted no es mi papá, no me mande. Pero se conciben como propia autoridad más que nada para lo que hacen ellos. Más que nada, no como el adolescente que es en todo y mucho validar el apego, o sea, "Ay, que mi papá, mi mamá dijo esto", y es como, lo dijo y es ley. Entonces, con todo esto ayudamos a guardar esa base, ¿se fijan? O sea, no ir de la parte, porque yo, chiquillos, yo no les voy a recomendar que se envuelvan en el juego, jamás. Jamás les voy a recomendar eso porque si te envuelves en el juego de un adolescente, lo que va a pasar es que el adolescente siempre va a sentir que te va a ganar. O sea, hay inspectores que yo los veo que van para allá, para acá, prácticamente como queriéndole ganar al adolescente, están todo el tiempo ahí paseándose en el corredor, peleando con el adolescente y, y eso no es lo idóneo. Eso no es lo idóneo porque si nos envolvemos en el juego, a las finales él no está diciendo te estoy ganando. Algunos consejos, perdón, para desarrollar el autoconcepto en adolescentes de 11 a 18 años. Hay que realizar un análisis interno y indagando en tus características personales. Los adolescentes sucede que tienen, y esto hay un libro que se llama Cómo abrazar un erizo, tienen mucha creencia utópica. Quizás con esto les va a hacer memoria. Ay, que usted me tiene mala. No, que usted me tiene mala. No, 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 que usted me tiene mala. Y, y no es ello, es que finalmente ellos necesitan sentirse únicos e irrepetibles.
Y la creencia utópica también es como pensar que todo gira alrededor de ellos, que son como el sol. Entonces son tan propensos también a los diagnósticos depresivos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos piensan que al tener gustos determinados no van a tener la aceptación de su entorno. Ah, mira, Anita, a ver si lo mando porque creo que lo tengo. Si no me lo piden por WhatsApp porque creo que lo tengo en el celular. ¿Cómo abrazar un liso? Si no lo encuentras, lo tengo. Sí. Y hay que ayudar a que ellos no se cuestionen tanto las ideas que los limitan, porque ellos dicen, no, es que no voy a fiesta, no voy a esto, y como que ellos mismos se van abrumando y van creándose prejuicios. Pues eso son las ideas utópicas, eso es totalmente una idea utópica. También hacemos una lista y anotamos las cualidades positivas y negativas y vemos qué más avanzar y qué no. Y eso es súper importante. O sea, si yo soy de determinada manera, ¿puedo tener estos amigos? Por supuesto. Tenemos que tener conciencia plena de todo lo que nos rodea, de información de nosotros mismos, y realizar este análisis interno de qué más avanzar y qué más retroceder. Y eso sirve harto con el adolescente cuando incluso es agresivo. Si realmente esa actitud o esa técnica de interrogación negativa me va a ayudar a lo que a mí me importa y realmente no me ayuda. Vamos a la evolución del autoconcepto en adolescentes. Miren, ustedes me van diciendo si tienen hijos, hijas adolescentes, si se identifican. Miren, voy a mencionar las edades, no salen las edades, pero de igual manera es útil saber cómo trabajamos también con los adolescentes. Un segundo, chicos. Ya, chicos. Y en la identidad difusa tenemos, a ver, mucha falta de compromiso. Me siento súper incapaz de explorar y comprometerme porque el hacerlo me va a implicar un riesgo y me va a implicar también cómo cuestionar mi propia autoridad. Y eso lo encontramos de 12, 13 a 14 años. No hay objetivos claros en ninguna área y es como que les preguntas, ¿qué vas a hacer el otro año? No sé. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. Todo el tiempo no sé. Al sentirme incapaz de explorar y comprometerme, también sucede que yo tengo miedo como también a demostrar mi opinión. Y si yo la demuestro, tiene que ser a través de un amigo. Ah, lo dijo él. Ah, yo también pienso lo mismo. ¿Se han dado cuenta que son así? Y eso 13 a 14. Hay bastante inseguridad. Esto es el auge de la edad del pavo, pero es más que nada porque yo no quiero cuestionar mi autoridad, yo no quiero cuestionar mis acciones a nivel adolescente como mi propio, como casi que me creo un adulto, entonces, yo tengo mucha inseguridad. La identidad de Mora, que empieza de los 14 a 15 años, hay retraso en la adquisición de compromisos. Y ese retraso en la adquisición de compromisos es que me pongo las pilas, pero a última hora. Es como ya voy a estudiar, pero a última hora. No sé si les suena, eso 14 a 15 años. Y encontramos que se posponen líneas de actuación y visiones del mundo como consecuencia
aquí es reflexión y exploración. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que si los chicos no cometen el error por sí mismos, o si tú no los haces reflexionar, no te prestan, o sea, no van a aprender. Tienen esas dos vías de aprendizaje, de reflexión y exploración. Esas son las dos vías de aprendizaje. Entonces, ya, papá, fumé, hice esto. O reflexión, pero reflexión correcta, ¿no? Si va acá, le muestro una imagen de un drogadito, no. Si a no les pasa y no les afecta, es lo mismo que yo les diga, ay, usted sabe que el reglamento interno, no están ni ahí con el reglamento interno porque no es su norma, chiquillos, eso se sienten sus propios dueños. Pero sí, ellos van a entender a través de la consecuencia, de lo que puede pasar, pero que ellos lo sientan cercanos. Esa es la reflexión correcta. Y vamos a hacer sobre todo en esta edad, chicos. Entonces, a eso voy que ustedes trabajan harto lo que es reglamento interno, lo que es también uniforme. La identidad de compromiso es cuando yo copio las identidades de otros porque me parecen atractivas. De ahí viene 16 a 17 años. Me suena esto y es como, mira, hay un influencer tiene este corte de cabello, todos tenemos este mismo corte de cabello. Tiene ese estilo, todo el mismo estilo, porque las a ver, las identidades que me resultan significativas o relevantes en algún campo, yo las voy a seguir. Entonces, de ahí vienen las modas. 16 a 17, que se corta el pelo así, todos cortados el pelo lo mismo. Y una vez, claro, y si pero ¿cómo todos iguales le ha pasado? ¿Lo han visto? Y aparte está mucho el sentido, porque es un sentido así de manada. Y ese sentido de manada es de que estamos achoclonados y que no se adapta a nuestros valores, se va del grupo. ¿Eso para qué nos sirve? También para afianzar nuestro liderazgo como adolescentes y sentirme pertinente con mis iguales. Y ya el logro de la auténtica identidad vamos a encontrar que hay más reflexión, hay más el pensar. De hecho, no sé si ustedes han escuchado que el adolescente es egocéntrico o es poco empático. Y no es así. No es eso. Han escuchado quizás que los adolescentes como que no están ni ahí con nada. Sí, miren. Lo que sucede acá es que el ser egocéntrico es para yo pensarme como único y repetible y el no ser empático, porque el ser empático también no implica que es algo que sea malo, sino que yo también el ponerme en el lugar del otro puede conllevar que yo pierda mi poder. Entonces para el adolescente muchas veces significa eso. El logro de la auténtica identidad es cuando hay un compromiso con un conjunto de valores y ya viene, me refiero de los 18 a los 21. O sea, ya pienso en el bien común, ya pienso en el otro, porque ya empiezo a asumir los valores a nivel de sociedad y no los a nivel de grupo adolescente. De hecho, si sacan malas notas, de hecho, tuve una vez una chica que tomó el curso inspector y me acuerdo que su hijo bajó las notas para encajar, o sea, imagínense. Y él estaba en esa etapa, como entidad de compromiso. Y esto ocurre también cuando no hay, no hay diálogo también a modo familiar. Entonces, copio, porque es bacán sacar, bajar, pero ¿por qué? ¿Por qué lo malo, que es lo que llama la atención, es genial? Porque precisamente llama la atención, conlleva una llamada de atención distinta y eso me atrae. Y desafía la autoridad porque si opino igual, no puede haber autoridad, no puede haber pugna. Entonces, eso es toda la lógica un poco de la adolescencia, que como se dice, el adolescente adolece,
tiene una plasticidad, o sea, va a estar formando su cerebro, hay déficit de dopaminas, déficit de serotonina, lo que favorece que, que ellos finalmente como que anden en vaivén emocional. Y no puede haber existido la mejor área que el área de hipocampo para la parte hormonal, chiquillos. Así que creo que ya después, a través de la experiencia, ellos van adjudicándose de más reflexión, van también pensando en, en que para poder obtener las metas, que ya empieza también la fase de identidad y aislamiento después, cuando ya yo quiero, deseo más de generar mi vida, intimidad y aislamiento, perdón, sí, mi vida personal, amorosa, familiar, etcétera, versus el aislamiento en la sociedad. Y están esos dos extremos. Entonces yo debo también reconocer que tengo que cambiar mis fases anteriores. No, esta actividad no la vamos a hacer. Voy cerrando con esto. Tips para adolescentes rebeldes. ¿Cómo ven a los adolescentes de hoy en día, chicos? Cuéntenme en el chat. Yo, a ver, me pasa, sí, son difíciles y más que antes, ¿por qué? Porque, como diría Pierre Bourdieu, si hay un agente sociabilizador confuso, y el confuso son las redes sociales, que es lo socialmente aceptado, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo inspectores, chiquillos, que se pasean aquí por todo el pasillo, como respondiéndole hasta tener la última palabra. No hagan eso, chicos, no entren en discusiones, hablen de manera segura, porque si te ves de manera segura, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber quien no te ganó. Porque si yo respondo, dice el adolescente, le gané. Eso es lo que dice. Tengo que mantener la calma y mi seguridad, chiquillos. Exacto, sí, exacto, eso es lo que voy, Ana. Aquí hay rebeldía por procesos neurobiológicos, pero el irrespeto no es tan normal. Y eso ocurre porque yo tengo patrones, sobre todo antes de mi sociabilidad, antes de mi poda neuronal, que era como, oye, yo lo veo, chicos, afuera de la escuela, oye, querido, weón, perdón la expresión, a niños chiquitos. Entonces, ese chico, ¿cómo va a ser con adolescente? Va a ser súper agresivo, porque eso es donde tiene donde agarrarse, o si no, las redes sociales, y de pequeños. Entonces, la consecuencia nosotros la aplicamos, la podemos escribir y después la conversamos. Eso también les recomiendo. Nunca actúen en hirviendo, chicos, jamás, porque si actúas en hirviendo, está el cerebro primitivo, la corteza también no toma correctamente decisiones, la corteza también, que es de la toma de decisiones, porque tenemos distintas cortezas. Tenemos ahí la corteza prefrontal que se empieza a asociar ya cuando está más grande, 5, 8, 9, ya los adolescentes entienden las decisiones, pero después las conversan cuando estén más tranquilos. Mantener la calma, un paralenguaje. Mira, el adolescente, Anita, es en sí manipulador. ¿Para qué? Para obtener su beneficio y obtener más liderazgo. O sea, en sí lo es. Sea cual sea el caso, tú responde con tranquilidad y decir, ejemplo, si te están tratando mal, no entiendo, no comprendo, estoy haciendo así, usted cree que me merezco ello, o bien, no subir el tono de voz, y si aquí está diciendo, ay, pero empiezan a escupir los dedos, decir, bueno, pero es para estar así, ay, pero es que me pueden echar o pasa esto, pero es para responder así, crees que yo, y puede que te digan que sí, te lo mereces. Y ahí tú tienes que decir, mira, yo he hecho esto, mencionar lo positivo que hemos hecho por ellos, y si no, mencionar, mira, no te preocupes, todo está bien, y no mencionar que en otro momento vamos a afrontar ello porque se van a acordar y van a decir, no, no quiero. O decir, yo no me siento bien cuando me dices ello. Ay, pero es que me da lo mismo usted. Bueno, si le doy lo mismo, entonces no se preocupe. Entonces tú siempre
no es ser irónico, chicos, sino es ser seguro, es ser no contundente, pero es demostrar seguridad cuando te empiezan a desafiar. Ay, ¿qué pasa? Pues bueno, en estos momentos quiero realizar la clase, lo escucho si me quiere decir. Entonces no te muestras como que estás dándole pie a responder. O decir, me está diciendo ello, cree que me lo merezco, le repite exacto lo que te dijo. Técnica de la paráfrasis educativa. Ya, chiquillos, a la vuelta vamos a ver algunos tips para el diagnóstico negativista desafiante. Voy a pasar la lista ahora, espero no estén muy aburridos. Y cualquier cosa ustedes me preguntan, me hablan. Voy a pasar la lista ahora, chicos, para que se queden, porque voy a llenar mi planilla. Solo unos 5 minutitos.
Ya chicos, retomando, aquí está. Yo sé que se me había perdido. ¿Por qué se perdió de los cerrado ahora? De chiquillos. Y bueno, algunos tips. Bueno, si gustan, me piden en la semana los libros porque el otro lo tengo, o déjenme ver si lo tengo acá para mandarle cómo abrazar un erizo. Yo creo que igual a veces uno, entre a veces los tiempos, uno dice, voy a leer un libro. Ese es bueno. De hecho, te lo he pasado ahí, amigas, le ha gustado harto el cómo abrazar un erizo, porque los adolescentes en el fondo son como un erizo, ¿o no? Es como, no, dame de beso, no me... Ahí te los voy a enviar. Sí, creo que está súper bueno. De hecho, está súper bueno el título. ¿O no? Un título muy pesito. Ya, lo otro. A mí también me pasaba en mis primeros trabajos que yo tenía, bueno, yo ya hace años no trabajo con enseñanza media. Igual los dos tienen sus dificultades, los dos tienen sus dificultades porque a veces me dicen, no sé, pues mis amigos que trabajan con ella, dicen, no, que es más difícil. Claro, los niños quizás son como sí, son más de apego. Segundo ciclo es como entre mitad, pero sí, claro, hay diferencias, eso sí. Miren, me pasaba que segundo medio, como que se ponían a conversar y yo me enojaba en exceso. Y yo dije, ¿pero por qué? Después, más adelante, yo aprendiendo con el curso, ¿por qué dejo que esto se lleve toda mi atención? No puedo dejar que esto se lleve toda mi atención. Puedo aplicar la estrategia de tiempo fuera, el time out, sí, pero esa estrategia, ojo con quién la aplicamos. Que si es un chico con negativismo desafiante, olvídense que nos va a funcionar. O sea, va a empezar a patalear, va a empezar aquí a, a querer generar atención y, y el tiempo fuera, por ejemplo, con alguien con explosivo intermitente o carencia de control de impulso, no puedes aplicarla. ¿Y en qué consiste el tiempo fuera? En dejar, obviamente lo monitoreas fuera hasta que se le pase. Eso es el time out, por si acaso. Entonces, cuando conversan en clase o están haciendo algo en formación, que eso es lo que ustedes ven, porque en formación ustedes ven, ay, a quién está como hablando o no, ¿saben? Tú tienes que acercarte, no decir, pero cuenta el chiste para todos, no, decir, mira, quieren decir algo, lo escucho, hacer como que no le prestas atención específicamente a esa parte. Créeme que funciona mucho más que tú digas, pero cuenta el chiste para todos. Eso típico nos los decían, ¿se acuerdan? Por lo tanto, nos vamos a responder en forma desproporcionada. Si respondemos en forma desproporcionada, va a decir, le gané, hice que te enojaras. Es bueno aislarlo que no tenga público, pero me refiero, si es un chico que tiene alguno de estos diagnósticos que les mencioné, no vamos a entrar tampoco en argumentaciones, al menos cuando esté enojado, en lo que vamos a decir, ya está todo bien, no te preocupes. Y cuando esté tranquilo, trabajamos la espalda. Por favor, hacerlo así. No sean ese inspector que va para allá, para acá. No, porque ¿qué es lo que pasa? El chico, chica dice, le gané. Lo que yo les dije. Te puso a prueba y te ganó, porque no le vas a ganar. Vamos a evitar situaciones que puedan generar o provocar disrupción. Las vamos a trabajar de manera tranquila. En el siguiente módulo vamos a ver algunas dinámicas de trabajo. Y esas dinámicas de trabajo son, por ejemplo, comunicación asertiva, técnica del disco roto, el disco rayado. Y esa técnica del disco roto, disco rayado es intervenir hasta obtener un resultado.
la mayéutica es preguntar hasta obtener un resultado, que la vamos a ver en el módulo siguiente, para recabar finalmente qué detona esa conducta. Ejercer de modelo. ¿Para qué nos referimos con eso? El refuerzo positivo. Y como también nos podría decir Amanda Céspedes, que le encuentro mucha razón, no tanto el premio ni que el dulcecito, no. La expectativa positiva, el registro anecdótico positivo. No avisar tanto que, ay, si te portas de esta manera, te voy a dar un registro positivo. No, porque lo van a hacer principalmente para obtener la calificación o para obtener también la estrellita. Siempre refuerzo positivo emocional y no avisemos emocional y evitar premios, chicos. Pregunta, ¿ubican el trastorno negativista desafiante, que es súper conocido y está muy poco visibilizado? Este diagnóstico en particular, el trastorno negativista desafiante, es un diagnóstico el cual tiene hartas características y quizá, ya, ¿quién me dice que sí? Me dice la Ana, ya. Sí, u oposicionista desafiante. Está en el DCM-5 bajo las siguientes categorizaciones. Bueno, nivel alto, medio y bajo. El bajo es que se presenta en un escenario, el medio en dos y el alto en todos. Casa, colegio, calle, etc. Lo que sucede con ellos es que tienden a tener como aversión a la autoridad y a responder siempre que no, responder de manera negativa, agresiva, ser rencorosos, vengativos, vivir muy pendiente del otro. Eso es verdad. Y además, el ser completamente agresivos. ¿Qué sucede acá? El ácido movalínico se presenta a la inversa. Y el hecho que se presenta a la inversa favorece más agresividad. Y además, ártico, también las hormonas ligadas al cortisol, corticotropina, ahí está, ahí está con solidaridad con esa palabra, también que se encuentra en proporciones muy grandes. Entonces eso favorece mucho más el estrés. Pero sí se da la variable ambiental también, chiquillos. Y esta variable ambiental quiere decir que los papás o la sociabilización primaria también condiciona bastante lo que es el desarrollo de este diagnóstico. Ejemplo, le doy todo lo que quiere y si no, pataleta, le doy eso, le doy el dulce que quiere. ¿Se dan cuenta en eso? Yo lo veo siempre. No, toma el celular, toma. Y después van, si bien no desde el área tanto de corticotropina, ácido movalínico a la inversa, sino el área ambiental, que es que yo favorezco una carencia de autocontrol, chiquillos. Totalmente. En caso de mediación, y yo cometí un error garrafal, chicos, porque nunca nos capacitaron con él. Entonces yo digo, hay muchos niños, porque con los rasgos quizá se dieron cuenta que sí tenemos hartos. Y en casos de mediación, sí hay que trabajar por separado, sí hay que trabajar también cómo se siente, especialmente el niño con negativismo desafiante, y distraer, hablar de otra cosa, calmar y después afrontar, porque, a ver, yo me enojé, no respondí mal, pero me enojé entonces no ocupé un límite distinto con el paralenguaje, o sea, yo grité, entonces activé su sentido de ofensa y me respondió horrible, o sea, me importa un pico, sacarme así me dijo. Perdón que diga estas expresiones chiquillos, de cómo vale realismo al curso. Disculpe.
Pero eso es la verdad, entre otras cosas. Y, y claro, activé su sentido de defensa, exacerbó respuestas porque yo, claro, también las activé. En vez de decir, ejemplo, que estaba haciendo un mapa, esto es la verdad. Y, y había un niño que dijo, ay, me ayudó mi mamá, quinto básico. Dijo, ay, pero ¿por qué él lo ayuda a su mamá? ¿Y quién nos dijo? Nos dijo. Y yo le tuve que decir, yo lo voy a evaluar en virtud de que lo ayudó su mamá. No, pero es que no, pero es que me importa. Y ahí empezó eso. Y yo le dije, no venga a gritar, le dije yo, pero eso fue hace un tiempo. En vez de decir, ¿qué es lo que realmente te haría estar bien? Técnica centralización del proceso. O, mira, con el inspector un ratito afuera y volver, que a veces funciona para el mejor funcionamiento neuronal, valga la redundancia, pero hay veces que necesitamos autorregular. Hay veces que sirve para guardar el estrés, pero sucede que cuando no hay interés no retoman la atención, entonces yo tengo que retomar la atención. También puedo decir, pero yo me siento de esta manera cuando dices ello, porque voy a hacer esto. Tú le aclaras lo que vas a hacer. No le das explicaciones, pero la aclaras. Claro. Entonces, es un diagnóstico bien poco visibilizado y tenemos hartos niños incluso que coexisten con autismo y también con negativismo desafiante. Entonces, cuando coexisten con los dos, complicado, pero se da. Entonces, eso tenemos que estar preparados, chicos, chicas, para la comorbilidad, los diagnósticos. Imagínense autismo y con ello. Desafiante y a la vez desregulaciones emocionales y conductuales complejas. Los límites claros con diferente para el lenguaje es el tono más calmado que yo voy a utilizar, que debe ser en todo momento, chicos. ¿Qué me dicen ustedes de la depresión? Con esto voy a ir cerrando. Ya mañana vemos autismo. Si no pueden estar mañana, no se preocupen. En nuestra penúltima clase me dicen si se entiende todo, me cuentan. Bueno, el trastorno, tenemos muchos niños con depresión, muchos niños con trastorno. Desde el 2015 no existe la depresión endógena y exógena, sino depresión mayor. El trastorno depresivo persistente también. Depresión psicótica, estacional, bipolar y posparto. Y podemos clasificarla como leve, grave o moderada. Todas. Y puede ser reactiva, que es de situaciones, o endógena, que es biológica. No se usan mucho, por ejemplo, esos conceptos se usan, pero no exógena, no. Y la depresión mayor puede ser de ello, y la depresión persistente es que hay momentos y otros momentos no. Ocurre mucho que es por duelo, chicos, mucho. Y el respeto a los estados emocionales es súper importante. Ejemplo, cuando tenemos chicos que se autolesionan, porque eso es verdad. Muchos chicos que se autolesionan y tenemos que tener una apertura de mente en esos ámbitos, porque va a estar en el baño, a lo mejor autolesionándose, va a ser complicado. Tranquilizar en casos de cutting y decir, es normal que estés así, tienes derecho y estamos aquí y todo va a volver a la normalidad, en vez de decir, no, pero ¿cómo se te ocurre cortarte? Porque piense que la autolesión suicida no suicida. Ambas tienen una funcionalidad de liberación, de distraer a mi cerebro, del principio del placer, de distracción en un dolor más fuerte. Entonces, entre la distracción de un dolor más fuerte, yo como que el otro pasa a segundo plano por un momento.
También existe la llamada de atención, porque hay gente que dice, ay, que esto lo hace por llamar la atención. Sí, porque el suicidio tiene etapas. Empieza con el soy tonto y después con el me voy a matar, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, autolesión, el suicidio. Es como un termómetro. El Putin es la autolesión cuando se corta el marco. Entonces el Putin. Vamos a ver en primeros auxilios para que nos ayudemos con eso. Y lo importante es estar tranquilos. Primero nosotros, si alguien es hematofóbico, lo puede trabajar la automovilidad. Está claro que puede ser quemarse, golpearse, y un mecanismo a veces de autorregulación, chicos. Hay gente que se empieza a cortar porque siente la necesidad también de palpar, no para sentirse vivos ni nada, sino de poder hacer, mira, las neuronas ya funcionan. Estoy aquí, todo va a estar, o eres una persona muy valiente también cuando sabemos que una persona tiene un diagnóstico depresivo. En los duelos me pasa que las escuelas, colegios no saben afrontarlos correctamente. Entonces comienzan como decir, ay, está llamando la atención, ay, que na. Yo les digo que el suicidio tiene etapas. Háganme caso. Ahí después se las voy a mandar. Porque yo lo he escuchado mucho en la escuela. Y me han dado ganas de pegarle a la gente de convivencia escolar. Y no, no. Y hay que también, si ocurre una autolesión, aparte de hacer sentir que estamos allí, hay gente que no le gusta que la toque, entonces hay que decir, mira, están manchando, contente la herida, porque hay gente que no le gusta que lo toque. Entonces así uno debe trabajar. No alterarnos, en el caso de los duelos, como le dije, no decir tienes un angelito que te cuida, sino, no, lo estás haciendo súper bien, porque pasa que ese ya no hay indiferencia, hay también la asunción del papel del fallecido, hay rabia, ellos pasan también por, cuando son más pequeñitos, ¿quién me va a cuidar? Después más grandes dicen, ay, soy el hombre de la casa, que eso es riesgoso, porque no puede haber incesto emocional. Cuando hay incesto emocional, ocurre también episodios después súper nefastos, como por ejemplo el consumo de drogas, puede ser. Entonces, estamos aquí, lo estás haciendo bien, tómate tu tiempo. Y esos son algunos de los tips que podemos dar, porque ya mañana hago un poquito de duelo y brindarle la seguridad. Decir, todo va a volver a la normalidad y a lo que tú, es que quiero matarme. Puede que te diga, no, es que no quiero seguir estando aquí, quiero suicidarme realmente, no sirvo. Dar ejemplos de elementos positivos, no decir, ay, que usted es lindo, no, de metas tangibles, valorar logros, brindar esa seguridad y decir, a mí me preocupa, yo estoy acá, y que a una persona le preocupa y es importante. Sí, deberían estar y ojo si es que no hay porque eso es vulneración de derechos también, Ana, pero sí, deben estar. Sí. ¿Qué más? Los duelos también, como les digo, tenemos que afrontarlos sin la presión, porque si presionamos, la persona también es como, "Uy, a ver, uno lo supera, uno aprende realmente a vivir con el dolor porque tu amígdala debe aprender que esa persona no está. Entonces, cuando le dices, ay, haces lo mismo que hacías con él, con ella, no, porque debemos crear nuevas historias, necesariamente. Mañana vamos a ver autismo, los que puedan estar, si no, no hay problema, y la idea es que cerremos ya el módulo de psicología.